El Señor les bendiga a cada uno de ustedes, queridos hermanos. Es un placer nuevamente estar aquí juntos con la ayuda del Señor y agradecidos a Dios que nos da la oportunidad de poder estudiar una vez más la palabra del Señor. Hoy, se lo garantizo, vamos a concluir una serie de temas o de estudios que hemos estado analizando en las últimas semanas, específicamente Mateo capítulo 12, versículo del 38 al 40. Les exhorto, por favor, si son tan amables, de que abramos nuestras Biblias en estos textos bíblicos, Mateo capítulo 12, y vamos a leer los versículos 38. Oh, no le devolví su lapicero. ¿Qué lo hice? Ah, no, aquí está. Pensé que me lo había embolsillado, pero no, estaba ahí en la libreta. Mateo capítulo 12, versículo 38. Esta serie de estudios la hemos titulado Los 3 días y las 3 noches de Cristo en el corazón. ¿De dónde? ¿De dónde? De la tierra. De la tierra. Nunca se nos olvide esa expresión o ese concepto, porque así lo dice la Biblia. Recuerde que ya la palabra sepulcro quedó descartada, porque esa palabra sepulcro no aparece en Mateo 12:40. Eso lo analizamos en el tema número 2. Recuerden, ya está el tema número 1, creo, el número 2 ya se va a subir pronto al canal. No, creo que está también. Ahora se van a subir el tema 3 y hoy sería la parte número 4. Dice Mateo 12:38, acompáñenme en sus Biblias, por favor. Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. ¿Qué deseaban ver ellos? Señal, o sea, un milagro, para poder supuestamente creer en Jesús. Él les respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal ¿de quién? Del profeta Jonás. Noten lo que dice el versículo 40, ahí está el versículo clave, queridos hermanos. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón, ¿de qué? De la tierra. ¿Dice el sepulcro? No, de la tierra 3 días y 3 noches. Ya nosotros lo estudiamos en el tema número 1 y el tema número 2, que la palabra sepulcro o tumba no aparece en Mateo 12:40. No vamos a repetir nuevamente todos esos textos porque entonces no terminaríamos el estudio de esta hora. Cuando Cristo le habló a los discípulos, les habló acerca de algo muy importante. Cristo les dijo que Él iba a subir ¿a dónde? ¿A dónde Él iba a subir? ¿Se recuerdan? ¿A dónde? A Jerusalén. Vamos a Mateo capítulo 20. Recuerden, no perdamos Jerusalén es una palabra clave. Mateo capítulo 20, acompáñenme por favor, Mateo 20, y vamos a leer los versículos 17 al 19. Ahí vamos a comenzar entonces nuestro análisis en esta hora. Mateo 20, del 17 al 19, nos dice lo siguiente, subiendo Jesús a Jerusalén, ¿a dónde? Jerusalén. A Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, segunda vez que lo menciona, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. ¿A dónde iba a ser entregado a los principales sacerdotes y a los escribas? En Jerusalén, porque Él subía a Jerusalén, ya lo estamos leyendo. Y le condenarán a muerte. ¿Dónde le iban a condenar a muerte? En Jerusalén, versículo 19. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. ¿Dónde? En Jerusalén. En Jerusalén. Mas al tercer día, ¿qué? Resucitará. O sea, ¿dónde Cristo puso el énfasis cuando le habló a los discípulos? ¿Dónde estaba puesto Jesús poniendo su mirada? ¿Dónde? En Jerusalén. Nunca se nos olvide eso, por favor, porque dependiendo de eso,
Vamos entonces a entender el estudio de esta hora. Bien, nosotros estudiamos en el tema anterior que Cristo, ¿qué día murió? Viernes. Entre las 2 tardes. Viernes, ¿qué día? Buena hora. Viernes, ¿qué día? 14 de abril. 14 de abril. ¿A qué horas? Las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. La novena hora. 3 p.m. O sea, la hora nona o novena. Entre las 2 tardes, o sea, entre el mediodía y las 6 de la tarde. Cristo muere un viernes 14 de abril a las 3 de la tarde. Bien, entonces las personas dicen, Cristo no pudo haber muerto un viernes. Porque si Cristo hubiese muerto un viernes, dicen muchas personas, entonces los 3 días y las 3 noches no se hubiesen cumplido de Cristo estar en la tumba. Pero recuerden que Mateo 12:40 no dice que Cristo iba a estar en el corazón de la tumba. Iba a estar en el corazón ¿de qué? De la tierra. Volvemos y leemos Mateo 12:40. Ustedes no tienen que buscarlo. Escuchen por favor. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Se acuerdan la palabra corazón? Voy a ponerla aquí nuevamente en la pizarra. Corazón, que lo estudiamos al principio. En griego cardia. Tenía 2 significados. También el diccionario de la Real Academia Española lo decía. Pero el significado principal de corazón, ¿cuál era? ¿Se recuerdan? El centro de algo. O el centro de algo, ¿verdad, hermana Iri? Usted apuntó, ¿verdad? Sí. ¿Qué más decía? Dice parte central o interior. Ajá. Parte central, ¿ve? Eso significa corazón, hermanos. No solamente el órgano que bombea sangre al cuerpo humano, también significa el centro de algo o parte central de algo. Bien, vamos a Ezequiel 5, acompáñenme, vamos a leer varios textos bíblicos. Yo les exhorto de que buscan sus Biblias lo más rápido que puedan, porque así el estudio o el reloj, que es nuestro peor enemigo, no nos traiciona. Ezequiel 5:5. Yo voy a ir leyendo, queridos hermanos, porque el factor tiempo no nos puede traicionar en esta hora. Ezequiel 5:5 dice, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Quién ha dicho? Jehová el Señor. Esta es Jerusalén. Oigan bien. Jerusalén vuelve y sale otra vez a relucir. ¿La puse dónde? En medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Entonces, ¿dónde había puesto Jesús a Jerusalén? En medio o en el centro de ¿qué? De las naciones alrededor de ella. O sea, Jerusalén estaba localizada en un sitio estratégico, en el centro, en medio. Y estamos viendo que el centro de algo o parte central de algo. O sea, ya estamos viendo que Jerusalén estaba en el centro. Ya habíamos dicho que corazón es la parte central o interior de una cosa, de acuerdo al diccionario avanzado de la lengua española, a la página 292. Y vamos a refrescar nuestra mente. La palabra en hebreo para en medio, como aparece allí en Ezequiel 5:5, es tabek. Y tabek significa el centro, oigan bien, nuevamente, medio, mitad o central. De acuerdo al diccionario hebreo de Strong's, el número 8432 y la página 142. Vamos a Isaías 62, por favor, rapidito. Isaías 62. Tienen que buscar lo más rápido posible, queridos hermanos, para que no nos traicione el tiempo. Isaías 62, versículo 7. Aquí vamos a hacer un maratón bíblico. Ustedes saben lo que es un maratón, ¿verdad? En un maratón hay muchos corredores y el que más rápido corre es el que primero llega a la meta.
Isaías 62:7, ¿qué dice? Ni le deis tregua hasta que restablezca, ¿quién? Jerusalén. A Jerusalén, y la ponga por alabanza, ¿dónde? En la tierra. Ajá. Ya estamos viendo, ¿verdad?, que la palabra de Dios nos está dando las pautas. Ya estamos viendo que Jerusalén iba a estar puesta ¿dónde? En el centro de todas las naciones a su alrededor. Y ahora estamos viendo, Isaías nos está diciendo que Jerusalén iba a ser alabanza, ¿dónde? En la tierra. Cristo habla de dos palabras claves, corazón y tierra. No tumba. Corazón y tierra. Vamos a Ezequiel nuevamente, capítulo 21. Ezequiel 21, y vamos a leer el versículo 2. Apunten todos esos textos, hermanos, por favor. Ezequiel 21, 2. Aquí vamos a ver algo muy importante. ¿Están listos? Hijo de hombre, le dice Jehová a Ezequiel, pon tu rostro ¿contra quién? Jerusalén. Contra Jerusalén, y derrama palabras sobre los santuarios y profetiza contra la tierra de Israel. Entonces, hermanos, yo les voy a hacer una pregunta. Si Jerusalén estaba en el centro de la tierra, y aquí nos dice Ezequiel 21:2 que Jerusalén está en la tierra de Israel, entonces, ¿quién era el corazón o el centro de la tierra de Israel? Jerusalén. Jerusalén. ¿Están viendo ustedes el concepto bíblico? Cómo la palabra de Dios se interpreta por sí sola. Vamos a Ezequiel 12. Allí mismo en Ezequiel capítulo 12 y vamos a leer el versículo 19. Ezequiel 12, 19. Dice, y di al pueblo de la tierra, ve, nuevamente, el pueblo de la tierra, ¿de cuál tierra? De Israel. La tierra es Israel. La ciudad, que es el centro o el corazón de Israel, era Jerusalén. Di al pueblo de la tierra, así ha dicho Jehová el Señor sobre los moradores de Jerusalén. ¿Y sobre qué? La tierra de Israel. Ahí están los dos conceptos que mencionó Jesús en Mateo 12:40. El corazón de la tierra. Su pan comerán con temor y con espanto beberán su agua, porque su tierra, ¿cuál tierra? La tierra de Israel, será despojada de su plenitud por la maldad de todos los que en ella moran. Bien, vamos a Ezequiel, allí mismo el capítulo 7. Ezequiel 7, rapidito. Ezequiel 7 y el versículo 2. Mire qué interesante, hermanos. Ezequiel 7:2. Dice, tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, ¿a quién? A la tierra de Israel. Nunca se nos olvide, la tierra era Israel. El fin viene sobre los cuatro extremos ¿de qué? De la tierra. ¿Cuál era la tierra? Israel. ¿Qué ciudad estaba en el centro o en el corazón de esa tierra de Israel? Jerusalén. ¿Por qué? Porque Mateo 12:40 no habla de sepulcro. Por eso es que hay tanta gente confundida. Y por eso llegan a la conclusión, hermano Ramón, y enseñan de que Cristo tuvo que haber muerto un miércoles y no un viernes. Pero ya nosotros vimos a través de toda esa última semana que lo estudiamos en el tema anterior, que Cristo estaba vivo el mismo viernes antes de ser llevado a la cruz del Calvario. Entonces Cristo no pudo haber muerto un miércoles. ¿Por qué? Porque el jueves estaba teniendo la Santa Cena o la última cena con sus discípulos. Jerusalén era el centro de adoración de la tierra de Israel. ¿Sabían ustedes eso? Salmo 122. Vamos pues a este maratón bíblico. Salmo 122 y apunten a la misma vez. Y los versículos del 1 al 5. Salmo 122 del 1 al 5. Dice la palabra del Señor. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron ¿qué? Las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá
están las sillas del juicio. ¿Dónde allá? En Jerusalén. Los tronos de la casa de David. O sea, queridos hermanos, Jerusalén era el centro de la adoración de la nación de Israel. Allá iban los israelitas 3 veces al año a celebrar las fiestas solemnes de Jehová. ¿Recuerdan que Jesús llegó con sus padres a Jerusalén en la fiesta de la Pascua? ¿Recuerdan? Bien, vamos a leer otro texto bíblico, Isaías 2. Recuerden, Jerusalén era el centro de adoración de la tierra de Israel. Isaías capítulo 2, versículo 2. Apunten esos textos, por favor. Isaías 2:2. ¿Qué dice? Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Oigan bien, ¿cuántas naciones iban a correr? Todas las naciones iban a ir a ese monte. Vamos a ver qué significa. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob. Ese monte de Jehová representaba la casa del Dios de Jacob. Y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Quién representaba ese monte Sión? Jerusalén. Dice que a ese monte Sión iban a subir ¿cuántas naciones? Todas las naciones. ¿Por qué? Porque Jerusalén era el corazón de la tierra de Israel. Queridos hermanos, en Jerusalén se manifestaría la salvación de Jehová. ¿Sabían ustedes eso? Mire qué importante es Jerusalén. Vamos al libro de Isaías 52. Acompáñenme por favor. Isaías 52. Y vamos a leer los versículos 1 primeramente. Isaías 52:1. Después vamos a leer los versículos 9 y 10. Isaías 52:1 dice, despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. Ya vimos que Sión representa ¿a quién? A Jerusalén. Dice, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad que santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Se me quedó un texto en Jerusalén, el centro de adoración de la tierra de Israel. Apúntenlo, no tienen que buscarlo porque manténgase ahí en Isaías 52. Pero se encuentra en Zacarías 14:17. Zacarías 14:17 dice, y acontecerá que los de las familias de la tierra, o sea, la tierra de Israel, que no subieren a Jerusalén para adorar al rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Zacarías 14:17. Entonces, ¿cuál era el centro de adoración de Israel, hermanos? ¿Cuál era? Jerusalén. Lo estamos leyendo. Despiértense, por favor, hermanos. Manténganse alertas. Jerusalén. Volvamos a Isaías 52. Vamos a leer los versículos 9 y 10, por favor. Isaías 52:9. ¿Qué dice? Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo. A Jerusalén, ¿a qué? Redimido. Versículo 10. Noten cómo dice, Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. La salvación era ¿quién? Cristo, que vino a morir ¿dónde? ¿Dónde murió Jesús? En Jerusalén, queridos hermanos. Joel capítulo 2, acompáñenme en Joel. Joel es un librito pequeño, después de Daniel, después de Oseas, está el libro de Joel. Daniel, Oseas y Joel, capítulo 2, versículo 32. Mire cómo dice, qué interesante ese versículo. Joel 2:32. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será ¿qué? Salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá ¿qué? Salvación, hermanos. Como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Mire lo que dice el Salmo 133, versículo 3, apúntenlo. Salmo 133, versículo 3 dice, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde envió Jehová
bendición, salvación y vida eterna. En Jerusalén, que es representación. Ya lo leímos en Isaías y en el libro de Ezequiel también. Isaías capítulo 2, versículo 2 y 3. Jerusalén sería alabanza y gozo de toda la tierra, queridos hermanos. Acompáñenme en el Salmo 48. Salmo 48, versículos 1 y 2. Mire qué hermosos versículos vamos a leer a continuación. Salmo 48, versículos 1 y 2. Repito, Jerusalén sería alabanza y gozo de toda la tierra. Salmo 48, 1 dice, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios es un monte santo. ¿Dónde estaba? ¿De cuál ciudad es esa? Jerusalén. Hermosa provincia, oigan bien, el gozo de ¿qué? ¿Están conmigo, hermanos? El gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Entonces, ¿quién era Jerusalén? ¿El gozo de qué? De toda la tierra, la ciudad del gran rey. Vamos al libro de Lamentaciones. Después de Jeremías está el libro de Lamentaciones, escrito también por el profeta Jeremías, capítulo 2 y el versículo 15. Noten cómo dice, Lamentaciones 2:15. ¿Qué dice? Todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti, silbaron y movieron despectivamente sus cabezas sobre la hija de Jerusalén. Oigan bien, Jerusalén es el centro de todos estos textos que estamos leyendo, diciendo, ¿es esta la ciudad que decían de perfecta hermosura, el gozo de toda la tierra? Entonces, ¿cuál era el gozo de toda la tierra? Jerusalén. Vamos a Isaías capítulo 62. Isaías 62, versículos 6 y 7, por favor. Isaías 62, 6 y 7. Dice, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén. ¿A quién? A Jerusalén, y la ponga por alabanza en la tierra. O sea que Jerusalén iba a ser ¿qué? Iba a ser el gozo de toda la tierra, iba a ser alabanza de toda la tierra. Muy importante. En Jerusalén se manifestaría la redención de Israel. ¿Dónde se iba a manifestar? ¿Dónde, queridos hermanos? En Jerusalén. Acompáñenme, por favor, si pueden, en Lucas 2:38. Esto es el Nuevo Testamento ahora. Lucas capítulo 2, versículo 38. Aquí está hablando de Ana, la profetisa. ¿Se acuerdan? Cuando Cristo fue presentado en el templo por sus padres, por José y María, ¿recuerdan? Sí. Estaban las palabras de Ana. Esta, o sea, Ana, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios cuando tomó el niño en sus brazos y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención. ¿Dónde, hermanos? En Jerusalén. Ah, entonces la redención iba a ser ¿dónde, hermana Mayra? En Jerusalén. ¿Cuál es el corazón de la tierra entonces? ¿Cuál es la alabanza de toda la tierra? Jerusalén. En Jerusalén sería el lugar donde el pueblo de Israel iría a celebrar sus fiestas solemnes. ¿Dónde, hermana Iris? En Jerusalén. Acompáñenme en Deuteronomio, capítulo 16. Vayan conmigo a Deuteronomio rapidito, 16. Y vamos a leer los versículos 5 y 6. Deuteronomio 16, apunten, versículos 5 y 6. Estas son palabras escritas, expresas, diría, de Jehová a Moisés. Dice, no podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da. O sea, ellos no podían sacrificar la Pascua en cualquier ciudad, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre.
Por eso Jerusalén era el corazón de la tierra, porque allí se manifestaba ¿qué cosa? El nombre de Jehová. ¿Qué dice qué sigue diciendo Deuteronomio 16:6? Dice, sacrificarás la Pascua por la tarde, a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. O sea, lo que está diciendo el libro de Deuteronomio aquí es que los israelitas no podían sacrificar la Pascua en cualquier ciudad. Tenía que ser la ciudad que Dios escogiera para ello. ¿Y cuál era la ciudad donde los israelitas venían de todo el territorio de Israel, de toda la tierra de Israel, a celebrar la Pascua? ¿Dónde? Jerusalén. Es correcto. Lucas 2:41 lo dice. Vamos a Lucas capítulo 2, versículo 41. Acompáñenme, por favor. Lucas capítulo 2, versículo 41. ¿Qué dice? Lucas 2:41, es muy importante ese texto. Dice, iban sus padres. ¿Los padres de quién? De Jesús, por supuesto. Iban sus padres todos los años, ¿a dónde? ¿A dónde? Jerusalén. A Jerusalén. ¿En qué fiesta? En la fiesta de la Pascua. Entonces, ¿cuál era la ciudad que Dios había escogido para que se celebraran esas fiestas solemnes? Jerusalén, porque allí habitaba el nombre de Jehová. ¿Se dan cuenta por qué Cristo le hizo énfasis a Jerusalén? Entonces, cuando Cristo dijo en Mateo 12:40 que el Hijo del Hombre iba a estar 3 días y 3 noches en el corazón, no en la tumba de la tierra, que es Jerusalén, 3 días y 3 noches, vamos a ver cuándo comienza ese cómputo. Voy a leerles esta cita, apunten por favor. El libro se llama El deseado de todas las gentes, la página 56. Escuchen lo que dice la sierva del Señor. Había 3 fiestas anuales. ¿Cuántas fiestas? 3. Los judíos tenían 7 fiestas en total. Página 56 del deseado de toda la gente, la pasta dura, o los que tienen los libros rojos. Había 7 fiestas en total, pero había 3 fiestas anuales principales. La Pascua, el Pentecostés y la fiesta de las cabañas. Oigan bien, esas 3 fiestas de las 7, en las cuales todos los hombres de Israel, ¿todos los hombres de quién? De Israel. O sea, de toda la tierra de Israel, debían presentarse delante del Señor. ¿Dónde? En Jerusalén. De estas fiestas, la Pascua era la más concurrida. Acudían muchos de todos los países donde se hallaban dispersos los judíos. Por eso es que Jerusalén era el corazón de la tierra de Israel. De todas partes de Palestina venían los adoradores en grandes multitudes. Qué maravilloso, ¿verdad? Sigamos abundando. En Jerusalén se completaría el plan de salvación. ¿Dónde? Jerusalén. Lucas 9, 30 y 31. Acompáñenme por favor. Lucas capítulo 9, versículo 30 y versículo 31. Mire qué interesante, queridos hermanos. Esto tomó lugar en el monte de la transfiguración. ¿Se recuerdan cuando Jesús se transfiguró? Hermano Ramón, ¿se recuerda? Se le aparecieron, ¿qué 2 personajes se le aparecieron a Jesús? ¿Y quién más? Y Elías, ¿verdad? Dice así Lucas capítulo 9, 30. Y he aquí 2 varones, o sea Moisés y Elías, que hablaban con él, o sea con Jesús, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de ¿qué? De su partida, que iba Jesús a cumplir, ¿dónde? En Jerusalén. ¿Dónde se cumplió el plan, la salvación de usted y este servidor quien les habla? Jerusalén. En Jerusalén. La palabra en griego para partida, oigan bien, porque dice que hablaban de su partida. Esa palabra en griego partida es Éxodus. Éxodus. Se le viene a la mente el libro de Éxodo. Significa salida, partida o muerte. Entonces cuando Moisés y Elías estaban hablando de su partida, o sea de la partida de Jesús, ¿de qué estaban hablando? De su muerte, que iba a tomar lugar o que se iba a cumplir ¿dónde? En Jerusalén. Diccionario griego de Strongs. ¿Cómo es el nombre?
Exodus. Exodus. Con Z, con X. Exodus. 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 El número 1841 en su diccionario griego de Strong's y la página 30. Lucas 9:51 allí mismo, pero el versículo 51, noten cómo dice. 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él, o sea Jesús, había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir ¿a dónde? Jerusalén. ¿Por qué a Jerusalén? Porque allí es donde él iba a cumplir el plan de la redención. Lucas 13:33, noten cómo dice. La palabra de Dios es su propia intérprete, queridos hermanos. Por eso es que hay tanta gente confundida, porque no escudriñan la Escritura. Lucas 13:33 y llegan a sus propias conclusiones. ¿Qué dice Lucas 13:33? Sin embargo, es necesario que hoy y mañana, estas son palabras de Jesús, y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de ¿dónde? De Jerusalén. Entonces, ¿dónde murió Jesús? En Jerusalén. O sea que en Jerusalén se iba a completar el plan de la salvación. Y finalmente, en Jerusalén se cumplirían todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. Vayamos a Lucas capítulo 18. Allí mismo en Lucas, pero el capítulo 18. Y leamos el versículo 31, por favor. Lucas 18:31. Mire cómo dice este hermoso versículo. Tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. ¿Dónde se iban a cumplir? En Jerusalén. Y finalmente Lucas capítulo 24, versículo 18. Lucas 24, 18, queridos hermanos. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Obviamente ellos no reconocían que ese era Jesús que caminaba con ellos en camino de Emaús. ¿Dónde habían ocurrido todas esas cosas, hermano Freddy? En Jerusalén. Lucas 24, 18, querida hermana. No, Lucas 24, 18. Antes de eso, Lucas 18, 31. Bien, quiero que me presten atención ahora, por favor, no se me distraigan, porque ahora vamos a citar alguna cita del Espíritu de Profecía. Vamos a ver qué dice los escritos del Elena G. White con relación a Jerusalén. ¿Están conmigo? Voy a citar primero Lucas 24, 49. No tienen que buscarlo, solamente escríbanlo, por favor. Lucas 24, 49 dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. ¿Dónde se tenían que quedar los discípulos? Hasta que seáis investidos del poder de lo alto, o del poder desde lo alto. ¿Dónde estaban los discípulos cuando fueron investidos del poder del Espíritu Santo en ocasión del Pentecostés? ¿Dónde? Jerusalén. En Jerusalén. Primera cita, escuchen por favor. Solamente presten atención, queridos hermanos, por favor. Esto se encuentra en Review and Herald, 28 de julio de 1903. Dice así, son citas del hermano White. En los días de los apóstoles, Jerusalén era un gran centro de influencia y de este lugar debía brillar la luz del cielo en sus rayos más poderosos sobre los testigos del Señor que debían llevar el mensaje del Evangelio. ¿Cuál era el centro de donde iba a salir la luz para llevar el mensaje del Evangelio al mundo? Jerusalén. Jerusalén. ¿Se da cuenta? Corazón, el centro de algo o parte central de algo. Leo Patriarcas y Profetas, página 578. Había 3 asambleas anuales de todo Israel, que era la tierra de Israel, para rendir culto en el santuario. Por algún tiempo fue Silo el lugar de reunión,
Pero más tarde, Jerusalén, oigan bien, llegó a ser el centro del culto de la nación y allí se congregaban las tribus para las fiestas solemnes. Wow, el espíritu de profecía no puede contradecir lo que dice la Biblia, ¿verdad, hermana Iris? Vamos a seguir leyendo. Patriarcas y Profetas, página 761. Escuchen cómo dice, presten atención. Tan pronto como David se vio afianzado en el trono de Israel, Israel era la tierra de Israel, comenzó a buscar una localidad más apropiada para la capital de su reino. O sea, cuando David tomó el trono, no existía todavía, no se sabía cuál era la capital, iba a ser la capital de su reino. A unos 30 kilómetros de Hebrón, se escogió un sitio como la futura metrópoli de la nación. Antes que Josué condujera los ejércitos de Israel a través del Jordán, ese lugar se había llamado Salem. Cerca de allí, Abraham había probado su lealtad a Dios. 800 años antes de la coronación de David, había vivido allí Melquisedec, sacerdote del Altísimo. Ocupaba este sitio una posición central y elevada en el país, protegida por un cerco de colinas. ¿Qué posición tenía Jerusalén, hermanos? Dice la sierva del Señor que ocupaba una posición central y elevada en el país. Como se hallaba en el límite entre Benjamín y Judá, estaba también muy próxima a Efraín, y las otras tribus tenían fácil acceso a él. Entonces noten cómo termina. Jebús se convirtió en la capital nacional y su nombre pagano fue cambiado al de Jerusalén. Entonces, ¿cuál era el centro o la ciudad central de toda la tierra de Israel? Jerusalén. Patriarcas y Profetas, página 769. Dice así: el tabernáculo construido por Moisés, con todo lo que pertenecía al servicio del santuario, a excepción del arca, estaba aún en Gabaá. David quería hacer de Jerusalén el centro religioso de la nación. Oiga, más claro que eso no podemos nosotros pedir entonces qué significa, cuál era el centro de la tierra de Israel. Había construido un palacio para sí y consideraba que no era apropiado que el arca de Dios reposara en una tienda. ¿Dónde quería llevar David el arca de Jehová? A Jerusalén, que era el centro religioso de la nación. Profetas y Reyes, escriban por favor. Profetas y Reyes, página 73. Sigue diciendo el espíritu de profecía. 73. Su mayor temor, o sea, está hablando de Jeroboam, era que en algún tiempo futuro los corazones de sus súbditos fuesen reconquistados por el gobernante que ocupaba el trono de David. Razonaba que si permitía a las 10 tribus que visitasen a menudo la antigua sede de la monarquía judía, donde los servicios del templo se celebraban todavía como durante el reinado de Salomón, muchos se sentirían inclinados a renovar su lealtad al gobierno cuyo centro estaba ¿dónde? En Jerusalén. ¿Dónde estaba el centro del gobierno de Israel? Jerusalén. En Jerusalén. Voy a leer ahora una cita muy importante, queridos hermanos. Esta cita es de mucha importancia y quiero que me presten mucha atención, por favor. Esta cita se encuentra en el Conflicto de los Siglos. Escriban, por favor. Conflicto de los Siglos, página de las 19 al 21. Vamos a leer 2 citas más y entonces vamos a dar el cómputo final. 2 citas más del espíritu de profecía para ir terminando. Escuchen bien esta hermosa declaración. Dice el Conflicto de los Siglos, página de la 19 a la 21. Desde lo alto del monte de los Olivos miraba Jesús a Jerusalén. ¿A qué ciudad? Jerusalén. Que ofrecía a sus ojos un cuadro de hermosura y de paz. Era tiempo de Pascua y de todas las regiones del orbe los hijos de Jacob se habían reunido para celebrar la gran fiesta nacional. Oiga, venían de todas las naciones al centro o al corazón de la tierra, que era ¿quién? Jerusalén. Como llegó cerca viendo la ciudad, lloró sobre ella, de acuerdo a Lucas 19:41.
en medio del regocijo que procuraba su entrada triunfal, mientras el gentío agitaba palmas y alegres hosanas repercutían en los montes y 1000 voces le proclamaban rey, el Redentor del mundo se sintió abrumado por súbita y misteriosa tristeza. Escuchen, por favor, tengan la bondad. No lloraba por sí mismo, por más que supiera dónde iba. Getsemaní, lugar de su próxima y terrible agonía, extendíase ante su vista. La puerta de las ovejas divisábase también. Por ella habían entrado durante siglos y siglos las víctimas para el sacrificio, y pronto iba a abrirse para él cuando como cordero fuera llevado al matadero, de acuerdo a Isaías 53:7. Poco más allá, Cristo estaba viendo todo esto desde el Monte de los Olivos, queridos hermanos. Estaba divisando a toda Jerusalén. Poco más allá se destacaba el Calvario, lugar de la crucifixión, sobre la senda que pronto le tocaría recorrer. Iban a caer densas y horrorosas tinieblas mientras él entregaba su alma en expiación por el pecado. No era, sin embargo, la contemplación de aquellas escenas lo que arrojaba sombras sobre el Señor, en aquella hora de gran regocijo, ni tampoco el presentimiento de su angustia sobrehumana, lo que nublaba su alma generosa. Lloraba por el fatal destino de los millares de Jerusalén. ¿De quiénes? De los millares de Jerusalén, por la ceguedad y por la dureza de corazón de aquellos a quienes él viniera a bendecir y salvar. La historia de más de 1000 años durante los cuales Dios extendiera su favor especial y sus tiernos cuidados en beneficio de su pueblo escogido, desarrollábase ante los ojos de Jesús. ¿Cuántos años de historia? Más de 1000 años. Cristo estaba viendo eso como una película. Estaba pasando por su vista. Allí estaba el monte Moria. ¿Dónde estaba el monte Moria? En Jerusalén, hermanos. Donde el hijo de la promesa, cual mansa víctima que se entrega sin resistencia, fue atado sobre el altar como emblema del sacrificio del Hijo de Dios. Allí fue donde se lo habían confirmado al Padre los creyentes, el pacto de bendición y la gloriosa promesa de un Mesías, de acuerdo a Génesis 22:9 y el 16 al 18. ¿Dónde? En Jerusalén. Allí era donde las llamas del sacrificio, al ascender al cielo, desde la era de Ornán, habían desviado la espada del ángel exterminador, de acuerdo a 1 de Crónicas 21. Símbolo adecuado del sacrificio de Cristo y de su mediación por los culpables. Jerusalén, oigan bien, había sido honrada por Dios sobre toda la tierra. ¿Están escuchando ustedes, queridos hermanos? Sí. El Señor había elegido a Sión, deseóla por habitación para sí, dice el Salmo 132:13. Allí habían proclamado los santos profetas durante siglos y siglos sus mensajes de amonestación. ¿Dónde? En Jerusalén. Allí habían mecido los sacerdotes sus incensarios y había subido hacia Dios el humo del incienso mezclado con las plegarias de los adoradores. ¿Dónde? Allí había sido ofrecido día tras día la sangre de los corderos sacrificados que anunciaban al Cordero de Dios que había de venir al mundo. ¿Dónde? Allí había manifestado Jehová su presencia en la nube de gloria sobre el propiciatorio. ¿Dónde, queridos hermanos? En Jerusalén. Allí se había sentado la base de la escalera mística que unía el cielo con la tierra, de acuerdo a Génesis 28:12 y a Juan 1:51, que Jacob viera en sueños y por la cual los ángeles subían y bajaban, mostrando hacia el mundo el camino que conduce al lugar santísimo. ¿Dónde había tomado lugar eso? En Jerusalén. De haberse mantenido Israel como nación fiel al cielo, Jerusalén, dice la sierva del Señor, habría sido para siempre la elegida de Dios, de acuerdo a Jeremías 17:21 al 25. Pero la historia de aquel pueblo tan favorecido era un relato de sus apostasías y sus rebeliones. Había resistido la gracia del cielo, abusado de sus prerrogativas y menospreciado sus oportunidades. Más claro nosotros no podemos expresar esto, ¿verdad? Leo una cita más. Deseado de toda la gente, es página 529, por favor, anótenla. Deseado de toda la gente, es página 529. Dice así: era la visión de Jerusalén. ¿De qué ciudad? La que traspasaba el corazón de Jesús. Jerusalén, que había rechazado al Hijo de Dios y desdeñado su amor, que rehusaba ser convencida por sus poderosos milagros y que estaba por quitarle la vida.
Él vio lo que era ella bajo la culpabilidad de haber rechazado a su Redentor. ¿Quién rechazó a Jesús? Jerusalén. Y lo que hubiera podido ser si hubiese aceptado a aquel que era el único que podía curar su herida. Había venido a salvarla. ¿A quién? A Jerusalén. ¿Cómo podía abandonarla? Israel, oigan bien hermanos, escuchen bien esta declaración. Israel había sido un pueblo favorecido. ¿Quién? Israel. Dios había hecho del templo su habitación. Era de hermosa perspectiva el gozo de toda la tierra. Allí estaba la crónica de más de 1000 años de custodia protectora y tierno amor de Cristo, como de un padre que soporta a su hijo único. En aquel templo los profetas habían proferido sus solemnes admoniciones. Allí se habían mecido los incensarios encendidos, de los que el incienso, mezclado con las oraciones de los adoradores, había ascendido a Dios. Allí había fluido la sangre de los animales, donde en Jerusalén, símbolo de la sangre de Cristo. Allí Jehová había manifestado su gloria sobre el propiciatorio. Allí los sacerdotes habían oficiado y había continuado la pompa de los símbolos y las ceremonias durante siglos. Pero todo esto debía terminar. Bien, entonces vamos concluyendo, queridos hermanos. Vamos entonces a hablar de los 3 días y las 3 noches. Entonces, ¿cuál sería el primer día? Vamos a ponerlo por acá. Primer día. Recuérdense que el día estaba... ¿Cuántas horas dijo Jesús que tenía el día? 12 horas. ¿De qué hora a qué hora se contaba el día de acuerdo al horario judío? Desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. ¿Qué día llegó a Jerusalén Jesús por última vez que ya no volvió a salir? No. Jueves 13 de abril. Tienen que repasar esas notas. Ahí está el primer día, queridos hermanos. Recuerden que Jerusalén era el corazón ¿de qué? De la tierra. Vamos a ver la primera noche. ¿Cuál era la primera noche? Jueves por la noche. ¿Dónde está Jesús el jueves por la noche? ¿Haciendo qué? Visitando a algún amigo por ahí, algún familiar. Estaba con los discípulos. Celebrando la cena pascual con sus discípulos. Posteriormente, el jueves en la noche, Cristo se dirige ¿a dónde? Al Getsemaní. ¿Y qué pasa Jesús en Getsemaní? ¿Qué le pasa a Jesús en Getsemaní? Lo atraparon. Lo arrestaron y ya no sale más de Jerusalén. Entonces ahí podemos ver el primer día y la primera noche de Jesús, ¿dónde? En Jerusalén, que es el corazón de la tierra. ¿Están conmigo, hermanos? Sí. Vamos entonces al segundo día. Bien. Segundo día. ¿Qué día sería? Viernes. 14 de abril. Viernes 14 de abril. ¿Se acuerdan que se lo llevaron bien temprano ante Pilatos? Sí. Jesús estaba vivo todavía el día 14. Ahí está el primer día. ¿A qué hora muere Jesús ese día? A las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Entonces vamos a la segunda noche. Segunda noche. ¿Qué día sería? Viernes en la noche. Viernes por la noche. ¿Dónde está Jesús el viernes por la noche? ¿Dónde está Jesús? En la tumba. En el sepulcro. Porque ya murió. Él murió a las 3. Y recuerden que los líderes de la nación judía fueron ante Pilato y le dijeron, nos recordamos que ese engañador nos dijo que iba a resucitar al tercer día. Baja ese cuerpo antes que se ponga el sábado, antes de que empiece el sábado, porque ya se estaba poniendo el sol viernes por la noche. Bien. Vamos al tercer día. Tercer día. ¿Cuál sería? Sábado 15. Sábado 15 de abril.
15 de abril. ¿Dónde pasó Cristo el tercer día, el sábado 15 de abril? En el sepulcro. Y entonces, la tercera noche, ¿dónde Cristo la pasó Jesús? ¿Dónde estaba Jesús? En el sepulcro. O sea, el sábado también por la noche. Porque Cristo, ¿qué día resucitó Jesús? O sea que la tercera noche, Cristo todavía está en el sepulcro. ¿Apuntaron? Queridos hermanos. Entonces, ¿están ahí los 3 días y las 3 noches completas de Cristo en el corazón de la tierra que es Jerusalén? ¿Sí o no? La última semana que nosotros ya la estudiamos en el tema 1 y en el tema 2, el último día que Cristo llegó a Jerusalén fue el jueves. Ya no salió más de Jerusalén, porque ese mismo día por la noche, después del aposento alto, fue arrestado en Getsemaní. ¿Por qué? Por las autoridades judías. Entonces, el primer día, jueves 13 de abril, la primera noche, jueves por la noche, 13 de abril, que Cristo es arrestado. El segundo día de Cristo en el corazón de la tierra, a Jerusalén, viernes 14 de abril, que es llevado ante Pilato, juzgado y declarado digno de muerte y crucificado. Cristo muere a las 3 de la tarde del día 14 de abril. Es bajado de la cruz del Calvario y la segunda noche Cristo yace en la tumba o en el sepulcro. Ahí está la segunda noche. El tercer día, sábado, todo el día, Cristo está descansando en la tumba. Y la tercera noche, Cristo está ¿dónde? En el sepulcro todavía. Ahí están los 3 días y las 3 noches de que Cristo iba a estar ¿dónde? En el corazón de la tierra. ¿Y qué pasó entonces el primer día? Vayamos a Mateo 28, con estos textos vamos a ir terminando. Mateo 28, acompáñenme por favor. Mateo 28, y vamos a leer los versículos del 1 al 6. Perdón, hermana. Ok, Mateo 28, del 1 al 6. Yo sé que hemos ido un poco rápido por el factor tiempo, para que no nos traicione. Ya nos quedan unos minutos. Mateo 28, del 1 al 6, noten cómo dice. Pasado el día de sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. ¿Qué día tomó lugar eso? Domingo. El primer día de la semana. Ya habían pasado los 3 días y las 3 noches de Cristo en el corazón de la tierra, que es Jerusalén. Dice el versículo 4 de Mateo 28. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Vamos a Marcos 16, por favor. Marcos 16, acompáñenme si son tan amables. Terminamos con 2 textos más. Marcos 16. Marcos 16, del 1 al 4. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Mire qué hermosa la Biblia, hermanos. Dice Marcos 16, del 1 al 4. Cuando pasó el día de sábado, ¿qué día? Sábado. María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Cristo resucita ¿qué día? El domingo. El primer día de la semana. O sea que Cristo estuvo en el corazón de Jerusalén, como Él lo había dicho, 3 días y 3 noches. O en el corazón de la tierra. Lucas 24.
A ver qué nos dice Lucas 24. Y leemos el versículo del 1 al 3. Lucas 24 y después vamos a leer Juan 21. Lucas 24, 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. ¿Qué día resucitó Jesús? El primer día de la semana. Ahí se cumplieron entonces, sin el cómputo de Jesús, que Cristo iba a estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Cristo llegó a Jerusalén la última vez, el jueves, y ya no salió más, hasta que resucitó, queridos hermanos. Por eso Él dijo que iba a estar en el corazón de la tierra, que es Jerusalén, o sea, de la tierra de Israel, que es Jerusalén, 3 días y 3 noches. Juan 21. ¿Qué nos dice? Juan 21. Mire qué interesante ese texto que vamos a leer en Juan 21. Dice Juan 21, el primer día de la semana, ¿qué día? María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿A qué hora fue ella? De mañana. Yo busqué esa palabra de mañana en griego y dije, ¿pero a qué horas iría? Dice porque dice que fue de mañana, siendo aún oscuro. A veces nosotros nos levantamos a las 5 o 6 de la mañana y todavía está oscuro, ¿verdad? Pero ya es mañana. La palabra en griego para mañana que aparece en Juan 21 es proí y significa a la aurora. La vigilia del amanecer en la o por la mañana. De acuerdo al diccionario griego de Strong's 4404, página 73. ¿Y qué significa la palabra aurora? Dice luz sonrosada que precede inmediatamente a la salida del sol. De acuerdo al diccionario avanzado de la lengua española, página 113. ¿A qué horas iría entonces María Magdalena al sepulcro? Más o menos a eso de las 6 de la mañana, cuando ya está saliendo los primeros rayos del sol, o sea, de la aurora. ¿Cuánto decimos amén, hermanos? Amén. Por la palabra de Jesús. Gloria a Dios. Cristo cumplió esa profecía bíblica al pie de la letra, ¿verdad? Amén. La profecía de Mateo 12:40 y la profecía de Éxodo capítulo 12. Queridos hermanos, cuando yo estudio estas profecías bíblicas y estudio estos detalles bíblicos, llego a la conclusión de que el verdadero Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y que murió ese día 14 de abril, o de Aviv, o Nisan, a las 3 de la tarde, era el verdadero Mesías, hermanos. Amén. El Hijo de Dios. Y damos gloria y honra a nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, que cumplió el plan de la salvación o de la redención en el corazón de la tierra, que es Jerusalén. Amén. Vayamos de rodillas para terminar con una palabra de oración, por favor. Querido Padre Celestial, en esta hora le damos gracias por Jesús, porque Cristo cumplió cada uno de esos detalles expresados en la profecía bíblica de Éxodo capítulo 12, en los profetas, en los escritos que hablaban de Él. Gracias, Señor, porque usted envió al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a nuestro Señor Jesús. Y en ese fatídico día, 14 de abril, a las 3 de la tarde, nuestro gran Salvador, nuestro gran Redentor, Cristo Jesús, entregó su vida por cada uno de nosotros. Amén. Gracias, Padre, porque a pesar de que la nación judía no vieron en Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, creyeron que era un impostor, creyeron que era un farsante. Nosotros, Señor, después de casi 2000 años, creemos, Señor, de que tú eres el Hijo de Dios, amén, el verdadero Mesías, el Salvador del mundo,
que vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesús, porque con tu sangre preciosa que derramaste en ese día 14 de abril a las 3 de la tarde, nos redimiste de todos nuestros pecados. Nos salvaste, Padre, a través de la muerte de tu Hijo. Nos salvaste de la muerte eterna. Gracias, Señor Jesús. Estamos muy agradecidos y estaremos agradecidos por toda la eternidad de tu sacrificio en favor nuestro, por tu gran amor, Señor Jesús, que tienes para con nosotros. No somos dignos de recibir ese amor tan maravilloso. Padre, queremos estar contigo algún día en las mansiones celestiales. Queremos conocer a nuestro Salvador Cristo Jesús, verle cara a cara. Por eso le pedimos de todo corazón que los que estamos aquí arrodillados, las personas que están viendo este mensaje a través del video, que ninguno de ellos, ninguno de nosotros falte en aquel día glorioso cuando tú vengas por segunda vez a esta tierra. Amén. Señor, llévenos con su bendición de regreso a nuestros hogares en esta hora. Lo pedimos y lo agradecemos y le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente.